Dios los bendiga, hermanos en Cristo. En el día de hoy quería leerle un versículo, que en realidad en lo personal me motiva mucho, me ayuda como a esforzarme más a poder obtener las cosas que quiero. Amén. Este versículo lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria a ti, mi Rey. Quería comenzar contándole una historia de un siervo amado que siempre soñó con tener una finca donde él pudiera tener sus animalitos y sus cosas. Un siervo de Dios que desde niño nació con ese amor hacia los animales. Amén. Pero más sin embargo, en el momento que él comenzó a tener más grande ese anhelo de poder obtener esa finca, resulta que en ese momento la situación económica estaba bastante apretada y era como muy difícil poder lograr tener lo que en ese momento él anhelaba, que era tener una finca. Amén. Mas sin embargo, el siervo decide poner ese anhelo en las manos de Dios. Amén. El siervo de Dios comienza a buscar a Dios de madrugada. Se paraba todos los días a las 3 de la mañana a orar y a clamar por esa bendición. Mas sin embargo, cuando él se paraba de madrugada a clamar y a orar por esa bendición, el Señor lo fortalecía y el Señor le daba palabra de cumplimiento, de que él iba a hacer valer su palabra e iba a hacer que él tuviera esa finca que él tanto anhelaba. Mas sin embargo, el siervo amado, cuando amanecía, el lleno de la presencia de Dios, lleno de su gracia, él se iba hacia los bancos a buscar la manera de buscar un financiamiento para que la finca que él tanto anhelaba fuera aprobada. Mas sin embargo, el siervo amado, que resulta que cada vez que iba a los bancos prácticamente le cerraban todas las puertas para que él pudiera obtener esa finca. Amén. El siervo insistió y nada. Mas sin embargo, en un momento dado de su vida se deprimió. Se deprimió tanto que de repente decidió no seguir esforzándose más. Y es cuando en ese momento llega esa palabra, ella dice: esfuérzate y sé valiente. El siervo amado siguió orando nuevamente, siguió clamando por el Señor, para que el Señor le diera ese anhelo que él tanto tenía de obtener su finca. Mas sin embargo, una y otra vez que él iba a los bancos a pedir ese financiamiento, los bancos le cerraban la puerta. El siervo en un momento en su desesperación, en su agonía, en su dolor, en su tristeza por no poder tener ese anhelo que tanto deseaba, y ver que él de madrugada el Señor le demostraba que él se la iba a dar. Mas sin embargo, cuando él iba a hacer sus trámites, no podía entonces obtener lo que él quería. Y él en un momento de madrugada le dice: Señor, pero en realidad, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque he hecho todo para poder obtener un financiamiento para comprar esa finca que tanto anhelo, y los bancos me cierran la puerta. El Señor en su momento no contestó. El siervo amado se entristeció, lloró, pataleó, todo, porque en realidad él decía: no te entiendo.
Mas sin embargo, escuchaba una palabra que su pastor siempre decía: insistir sin desistir. Era prácticamente como si Dios le estuviera diciendo: esfuérzate y sé valiente. O sea, sigue, continúa. Ya pasaron los meses, incluso pasaron años, y tuvo la penosa decisión de ir donde el señor que en realidad le quería vender la finca. E ir allá y decirle que no lo esperara más porque en realidad no había podido tener ese financiamiento para poder pagar la finca que él tanto anhelaba. Muy deprimido, se fue para su casa, esto, lo otro. Y al día siguiente, después de él terminar de orar, y en muy tempranas horas de la mañana, ese siervo amado recibe una llamada. Que la finca que él tanto anhelaba era de él. Amén. Que resulta, hermanos, que muchas veces no entendemos cómo Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, o cómo Dios quiere trabajar con nosotros. Pero Dios siempre quiere bendecirnos. Dios siempre quiere ponerlos en los mejores lugares para que nosotros tengamos esa bendición que tanto anhelamos. Amén. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, mas sin embargo Dios es un Dios que Él no se equivoca. Dios es un Dios que Él siempre te va a poner en tu vida lo que en realidad te mereces tener. ¿Qué resulta? ¿Cuál era el plan de Dios? Que ese siervo viera la mano de Dios en su vida. Que ese siervo viera que no era como él quería por medio de unos bancos, sino era por medio de Dios. Amén. Y ese siervo en su momento pudo obtener lo que tanto anhelaba, pero ¿qué le tocó? Esforzarse y ser muy valiente. Amén. Yo sé que muchas personas en este momento están pasando por situaciones que sienten de que Dios no está al lado suyo, que Dios los ha abandonado, que Dios en realidad no quiere ayudarlos. Pero en este momento Dios te dice: fuérzate y sé valiente. Amén. Te lo dice como se lo dio a Josué en este momento. Josué es un hombre esforzado y valiente, luchando por seguir el mandato que anteriormente tenía Moisés con el pueblo de Israel. Un mandato donde Moisés en su momento tenía que primero sacar al pueblo de Israel de las garras del pueblo egipcio y de ahí llevarlo a la tierra prometida que era Canaán. Mas sin embargo Moisés fallece y queda entonces Josué liderando esa trayectoria. Pero ¿qué resulta? Josué sabía que el pueblo de Israel era un pueblo difícil. Mas sin embargo el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía de antemano que Él le iba a dar la victoria a Josué para poder que Él sacara a ese pueblo de Egipto a la tierra prometida que era Canaán. Amén. Ese siervo de Dios obtuvo su anhelo. Ese siervo de Dios le tocó su bendición. Pero hermano, quiero que sepan algo. Cada vez que Dios te bendice, el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo hacer que tú pierdas tu bendición. Incluso hacer que tú pierdas esa creencia hacia Dios. Amén. Hay 5 cosas que te quería mencionar para que las grabes y las tengas presentes, que cada vez que tú sientes eso es porque es el enemigo queriéndote dañar las cosas. Y una de esas es la duda. El enemigo siempre quiere sembrarte duda. ¿Qué pasa? Ese siervo amado, cuando tuvo su promesa, ¿qué hizo él? Trabajar, esforzarse para poder echar esa finca adelante, poder lograr colocar esa finca como en realidad ya él había visto, en visión, en sueños, que el Señor le había mostrado.
Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando el siervo tiene esa bendición, claro, el enemigo comenzó a atacar. Y una de las cosas que el enemigo siempre te va a sembrar en tu mente es la duda. ¿Sí? Cuando él siembra esa duda es cuando no va a hacer cuestionar la bondad de Dios y su palabra. Él va a buscar la manera de que tú caigas en ese estado de que tú ya no creas en su palabra. Y más viendo que el Señor te bendijo, más sin embargo el diablo busca la manera de que tú salgas de esa creencia. Te va a sembrar esa duda de que Dios siempre te quiere bendecir. Amén. Otra de las cosas que el diablo o el enemigo te va a querer sembrar en tu vida es el desaliento. Cuando el enemigo siembra el desaliento en tu vida, lo que va a hacer es que nos va a hacer mirar siempre a nuestro problema, mas sin embargo no al que nos soluciona el problema. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener bien claro. Busquemos la manera de enfocarnos en el que nos soluciona el problema, no en el problema. Amén. Y otra de las cosas que el enemigo siempre intenta plasmar en nuestras vidas cuando recibimos una bendición de Dios es la confusión. No hace ver que las cosas malas parezcan buenas y que las buenas entonces parezcan malas. Por eso es que la palabra de Dios dice que a los malos se le dirán buenos y a los buenos le dirán malos. Y vemos aquí al enemigo sembrándonos esa confusión en nuestra mente para que entonces nosotros caigamos entonces en ese error. Amén. Otra de las cosas que, querido hermano, el enemigo busca en sembrar en nosotros y es la demora. Nos hace posponer cosas que en su momento ya teníamos pensado hacer. Pero llega el enemigo y nos hace posponer las cosas para no hacerlas. Comienza a crearnos esa pereza, nos pone en nuestra mente esa palabra que sí yo lo hago mañana, o sí yo lo hago después. Pero al final es algo que tienes que sacar de tu mente. Y por último, el enemigo siempre va a querer sembrarnos la derrota. Nos hace sentir fracasados, nos hace sentir que en realidad Dios no está con nosotros. Nos mete ese fracaso en nuestra mente para hacer entonces de nosotros una persona que no vamos a triunfar nunca más. Queridos hermanos, en esta hora yo les quiero decir a ustedes que se esfuercen y sean valientes, que siempre tengan la palabra de Dios en su boca, que siempre busquen la manera de direccionar su mente a las cosas de Dios. Y ustedes verán en su vida cómo Dios los va a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Padre, en esta hora queremos bendecir, Padre Santo, a todas esas personas que en este momento, mi Rey, tuvieron la oportunidad de ver este video, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por haberme permitido predicar tu palabra, Padre, y a la vez enseñarle un poco de ti, mi Dios. Gracias, Padre, por estar en este lugar y gracias, Padre, por bendecir a esas personas que en este momento están viendo este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y Fradeva a toda máquina.